Hola, ya voy a hacerle ahora la tercera ayudantía que va a ser un poquito sobre modelamiento. Eso sí va a ser un poquito más cortita porque igual han pasado poquito de modelamiento por ahora. Entonces, como que no les puedo tampoco poner un ejercicio muy largo o algo así. Entonces, es más como para que suelten la mano con esta materia. Que al final es un poco más complicada que la anterior de método gráfico y todo esto. Así que nada. Mm, 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 mm. Voy a compartir. Entonces, este es el ejercicio de hoy día. Que este es de la guía, una guía de ejercicios de modelamiento. No sé si la subieron o no, pero bueno. Entonces, ¿por qué partimos? Yo creo que en esta parte de modelamiento, ustedes pueden siempre, esto es lo bueno de optimización, que ustedes igual dentro de todo pueden tener su cierto orden lógico de cómo hacer esta cosa, cómo formar este modelo, cómo sacar todo el juguito de este enunciado. Entonces, como ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, yo les voy a compartir más o menos la forma en que yo hago esto. Mi manera de hacerlo es primero leer todo este enunciado y ir descubriendo las cosas en la parte de modelamiento, porque en la función objetivo de repente no siempre va a estar a la luz, ni cualquier cosa. Entonces yo lo que hago es llegar y más o menos como separar, leyendo esto, qué puede ser una restricción, qué puede ser una variable y qué puede ser algo asociado a la función objetivo. Entonces, empecemos. Una empresa productora y distribuidora de pisco a granel debe cumplir con encargos de pisco a J Fondas. Ya, productora y distribuidora. Esto es importante. Esto va relacionado, lo voy a poner en amarillo porque va a ser relacionado a variable. Productora y distribuidora. Debe cumplir con encargos de pisco a J Fondas. Son J Fondas. Para el próximo 18 de septiembre. La empresa cuenta con una variedad de capiscos. Ya cuenta con capiscos, que varían según tamaños, sabores, calidad, etcétera. Además de contar con plantas para producirlos. Ya. La fonda J demanda DJK litros de pisco, tipo K. Ya, chicos. Esto que nos están diciendo aquí es una restricción. ¿Ya? Vamos a leerlo al tiro que más o menos esto es una restricción. Y nos están diciendo que yo le tengo que pasar a la fonda J, le tengo que pasar como mínimo DJK de litros de pisco tipo K. O sea, como mínimo le tengo que pasar eso. Eso ya es una restricción. Y además, cuesta TIJK pesos en llevar un litro de pisco K de la planta I hasta la fonda J. Esto que nos están diciendo de costo, cuando nos están hablando de costo, más o menos ya sabemos a qué se refiere. O sea, casi siempre en estos ejercicios de optimización es algo relacionado con plata. Entonces, si nos están hablando de costos, cuando nos cuesta moverlo, ya sabemos más o menos que esto va a ser algo relacionado a la función objetivo. Ya, entonces, si es que va a ser más o menos relacionado a la función objetivo, y nos dicen que eso es lo que cuesta llevar un litro de pisco, ya por lo menos como que podemos intuir que al decirnos esto de que es llevar un litro de pisco, como que los litros de pisco que nosotros llevamos de un lugar a otro van a ser una variable. Entonces, ya más o menos descubrimos una de las variables. Una de las variables va a ser los litros de pisco. Solamente leyendo esto lo descubrimos. Ahora, lo siguiente. Cada planta tiene una capacidad de producir CAP, K litros de pisco, digo K. Ya, esto es la capacidad máxima de producir uno de los tipos de pisco. Como podemos más o menos intuir, esto es una restricción, porque solamente puedo producir menos que esto o lo mismo que esto. ¿Ya? Y el costo de producir un litro de pisco K en la planta I es de 6K. Entonces, mira, de nuevo no están hablando de costo. Y nosotros que dijimos que como queremos, sabemos que más o menos de plata,
ya como que si nos están hablando de costo, podemos intuir que esta cuestión, eso del 6K está relacionado a una cosa de la función objetivo. ¿Sí? Y de nuevo estamos hablando de nuevo de los litros de pisco, pero esto es de producción. Vamos por otro lado. Pero puede ser lo mismo. Existen R tipos de materias primas para producir los diferentes tipos de pisco. R tipo de materias primas. Esto está relacionado con las variables. Que los tipos de materias primas pueden ir desde 1 hasta R, los que puedo ocupar para producir los diferentes tipos de pisco. Entonces eso más o menos va a ser relacionado con la materia, con la variable. Cada planta I tiene M, P y R unidades de materia prima R. Cada planta tiene eso. Esto es una restricción. No nos podemos pasar de esto. Si tienen eso, si nos dicen que solamente tienen eso de unidades de materia prima, entonces no nos podemos pasar de esas unidades de materia prima. Y ahora que estamos leyendo esto de la materia prima, podemos intuir más o menos que la materia prima pareciera ser que las unidades de materia prima que yo ocupo para producir los litros de pisco, pareciera ser que es una variable, porque lo están mencionando aquí como que cada planta tiene esas unidades de materia prima disponible. Si no me habrían dicho directamente los litros de pisco. O sea, de que yo, como que cada planta tiene la capacidad de producir estos litros de pisco. Es como raro, ¿no? Vamos a pensarlo así. Se necesitan alfa KR unidades de materia prima R para producir un litro de pisco K. Ujú. Esto de alfa KR unidades de materia prima R para producir un litro de pisco K. Esto de acá, esta cuestión de que nos dicen unidades de materia prima R para producir un litro de pisco K, nosotros como que ya intuimos que dentro de la variable, ya intuimos que una de las cosas, que una de las variables, que la voy a llamar ya X, que una de las variables van a ser los litros de pisco. Pero los litros de pisco, ¿en qué? Los litros de pisco que yo muevo, litros de pisco, va a ser los litros de pisco que yo muevo desde las plantas I, estas van a ser las plantas y estas van a ser las fondas, va a ser los litros de pisco que yo muevo desde esta planta I hasta la fonda J. ¿Sí? Estas son las plantas I, son las fondas J, y estos son los litros de pisco que yo muevo desde la planta I hasta la fonda J, pero ¿de qué pisco? Tengo que también expresar qué pisco, y nos dicen que son K tipos de pisco, entonces es del pisco K. Yo llevo desde la planta I ciertos litros de pisco a la fonda J del tipo de pisco K. Eso es una de las variables que tenemos que armar y que leyendo esto podemos intuir que esa es una de las variables. ¿Ya? Entonces, ¿qué ponemos? Ponemos X desde la planta I, por eso se pone I, a la fonda J de el tipo de pisco K. ¿Ya? Entonces, como ya le estaba diciendo, vamos a decir que entonces, explicando esta variable, en esta parte, si no me equivoco, de modelamiento como tal, tenemos que explicar qué es cada variable. Entonces, como tenemos que explicar qué es cada variable, sabemos, vamos a explicar, estos son los litros de pisco K que muevo desde planta I a fonda J. ¿Ya? Ya sacamos una variable.
Y ya que estamos en esta, ya que definimos una de las variables, y que ya intuimos, gracias a este alfa, intuimos que tenemos una forma de convertirlo. ¿Para qué lo tenemos que convertir? No sé, pero nos sirve. O sea, de que nos sirve, nos sirve. Así que por esto, que al final es como por el alfa, terminamos de saber que era para eso, porque nos dicen que están los tipos de materias primas, ¿ya? Y están las unidades de materias primas que tiene cada planta para producir. Ya por esas dos cosas solamente podemos intuir que las unidades de materia prima son también una unidad, porque yo tengo que saber cuántas unidades de materia prima puedo producir sin que se me pase por la restricción de la planta. O sea, entonces es el I que yo produzco en la planta I del tipo de pisco K, que sería R, unidad de materia prima, tipos de materia prima R. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que yo estoy ocupando esas unidades de materia prima, que son materia prima R, como cuando estamos hablando del litro de pisco K, pero estas unidades de materia prima yo las produzco en la planta I para producir un pisco K. ¿Ya? Entonces, repasando, es unidades de materia prima R que yo produzco, que yo uso, ¿sí? Uso en la planta I para producir pisco del tipo K. ¿Ya? Entonces son unidades de unidades de materia prima R que uso en planta I para producir pisco K. Pisco K. ¿Ya? Ya por estas dos cosas ya subimos con una variable. Entonces, hacer esto como para una conversión, que al final es como para convertir la unidad de materia prima para producir un litro de pisco, lo voy a anotar porque puede ser como una restricción, podemos poner eso. De que, no sé, después tal vez se nos puede ocurrir, de que tal vez, por ejemplo, lo que nosotros ocupemos de unidades de materia prima tiene que ser igual a los litros de pisco que uno mueve. O sea, sería como súper ilógico que yo mueva más litros de pisco que de unidades de materia prima que yo use para producir esos litros de pisco. O que yo use más unidades de materia prima y que pisco que yo muevo. O sea, yo produzco aquí lo que yo necesito. O sea, exactamente lo que yo necesito. Ya, sigamos. Modelo, un problema lineal que permita determinar la producción y distribución de los piscos hacia las fondas con el menor costo posible. Entonces son dos partes. Son producción y distribución. Producción, si se fijan, producción la estamos cubriendo con las unidades de materia prima R que uso en la planta I para producir pisco J, y distribución lo estamos cubriendo con nuestra variable X, los litros de pisco que yo muevo desde la planta I a la fonda J. Entonces ya tenemos cubiertas las dos cosas que nos están pidiendo que nosotros movamos. ¿Y que para qué más nos están pidiendo aquí? Nos están pidiendo que esta distribución y producción sea con el menor costo posible. ¿Ya? O sea, minimizar. ¿Ya?
Perfecto. Entonces, una vez que ya identificamos todas las cosas, vamos a ir en orden. ¿Ya? Vamos a ir tachando en orden. A mí me gusta ir haciendo así, tachando en orden las cosas. Entonces, ya sabemos que era una productora y distribuidora. Borramos. Ya esto va desde I hasta J. ¿Ya? Eso va a ser importante para después. O sea que el J, perdón, desde uno hasta J grande. El J pequeño, eso nos dice que el J pequeño va desde 1, hasta ahí hasta el infinito, hasta J grande. Ya eso nos están diciendo. Acá en el caso del K es lo mismo. O sea que el K chico va desde 1, hasta aquí, aquí, y aquí para diferenciarlo va a ser esto. Va a ser un K que sea como, así como con dos cosas. Ya que va desde eso hasta eso, y la I lo mismo, que va de ahí hasta I grande, y el R lo mismo, desde 1 hasta R grande. ¿Ya? La fonda, ya, aquí tenemos nuestra primera restricción. La fonda J demanda de JK litros de pisco tipo K. Ya, esto es una restricción. Entonces, nosotros vamos a ir armando primero las restricciones. ¿Ya? Una vez que terminemos de armar las restricciones, yo voy a pasar con la función objetivo, porque por este asunto de la conversión, en una de esas, si empiezo con la función objetivo, me salto la parte de la conversión y me puedo enredar más. Entonces, voy a partir con las restricciones porque primero hay que ordenar este asunto. Tenemos que saber con qué estamos trabajando. Así que para ordenar el asunto, voy a partir con las restricciones. Entonces, la fonda J demanda de JK litros de pisco tibio K. Entonces, como demanda esos litros, yo sé que X de Y de J de K, lo que yo mando de litros, tiene que ser mayor que lo que me demanda de JK. De JK. Esto es relacionado. La primera restricción es que yo tengo que mandar más o la misma cantidad que lo que me demanda. ¿Ya? Esto es demanda. Demanda de fondos. No. Demanda de fondas. ¿Ya? Esto relacionado a la demanda de las fondas. Entonces, nosotros como estamos trabajando con hartas restricciones, como ya se lo tuviera explicado en el profe, tenemos que aplicar con sumatorias. ¿Por qué sumatorias? Porque tal como lo tengo aquí en el monito, yo tengo que asegurarme que desde I a J, desde la planta I, que por ejemplo digamos que es la 1, a la planta J, que está aquí va a ser la 2, por ejemplo, yo tengo que enviar del tipo K de pisco, que va a ser, no sé, en este caso el pisco La Serena. Muy random. Va a ser el pisco La Serena. ¿Ya? Pero también esta cuestión dice que yo desde la planta I tengo que cubrir del pisco La Serena a la planta 3 y desde la planta 1 también a la planta 1, o sea, la fonda 1 del pisco La Serena. Pero también yo tengo otro tipo de pisco, tengo el pisco, no sé, el Alto del Carmen, así por ejemplo. Tengo el Alto del Carmen. Entonces también tengo que hacer lo mismo para el Alto del Carmen. Y luego que ya terminé de hacerlo todo para la planta 1, con todas las fundas, tengo que hacerlo con la planta 2. ¿Ya? Como cachan más o menos lo que me refiero. O sea, entonces, mm, entonces, como estamos hablando de eso, por ejemplo, de sí, así, al final es como tomo la planta 1. Entonces, aquí la sumatoria para a este lado, si se fijan. A este lado. Porque yo tengo que sumar lo que yo envío de litros de disco en alguna de las cosas. ¿Y a qué cosas lo vamos a sumar? Si se fijan, aquí no está li. ¿Ya? Esto es un primer indicio. Si es que no está li, significa que tal vez lo que tengamos que poner en la sumatoria sea li. ¿Ya? Porque no está li. Entonces,
sería como muy ilógico que no, de dónde sumo todo lo i. Entonces, además, esto tiene otra explicación, de que la fonda demanda esa cantidad de piscos. Por ejemplo, demanda del pisco La Serena, y esto lo demanda la fonda 1. ¿Ya? Sería el J1, K de La Serena. ¿Ya? Entonces, yo de lo que le envíe de eso, lo que le envíe de la planta a la fonda 1 del pisco La Serena, lo que le envíe a mí me da lo mismo si se lo envío desde la planta 1, la 2 o la 3. Me da lo mismo si yo le envío todo, se lo puedo enviar todo desde la planta 1 o le puedo enviar la, desde la planta 2, le puedo enviar a la planta 2 y 3 y 1, le puedo enviar como equitativo del Pisco La Serena a la fonda 1. Como que todas esas cosas pueden pasar de esta distribución. O sea, puede ser o equitativa o puede que solamente le envíe todo el producto que me están demandando desde la planta 2 o tal vez desde la planta 3 o desde la 2 y la 3. Entonces, por eso, yo tengo que hacer una sumatoria de todo lo que yo le envío de todas las plantas a esa fonda. ¿Sí? A esa fonda de ese disco. Entonces, este modelo me cubre ese caso. Me cubre el que yo le envíe, el que yo le envíe todo. De ese tipo de pisco a esa fonda. ¿Ya? Es como que si yo pongo la sumatoria en el I, es la única manera que me cubra. Porque en el J como que igual se enredaría, no tiene mucho sentido para esto, si es que yo estoy diciendo que es para la demanda de la fonda, de una fonda, de un pisco. Entonces, si es la demanda de una fonda, de un pisco, tengo que hacer todo lo que envío de todas las plantas. Entonces sería del 1, aquí, y tal como dijimos. Esta variable tenemos que definir siempre esto. Los rangos de las variables que no definimos en una sumatoria. Y esto va hasta J, como dijimos antes. Y también va a ser para todo K, para todo K, desde 1 hasta el K grande. Desde 1, puntito, 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 K grande. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora sigamos con el enunciado. Listo, eliminamos la primera restricción que nos estaba molestando. Y cuesta TIJK pesos en llegar a un litro desde la fonda ya. Esta es la función objetiva. De esto no nos vamos a librar todavía. Así que sigamos con lo que sigue, ¿no? Cada planta tiene una capacidad de producir CAPK litros de pisco tipo K. Ya. Entonces, esto sería el límite de producción. Límite por planta. Entonces, litros de pisco tipo K. Entonces sabemos que lo máximo que tenemos para producir de litros de pisco tipo K es CAPK. ¿Ya? En esa planta, como nos está hablando de litros de pisco, CAPK, nos está hablando de litros de pisco, sabemos que nuestra variable relacionada a los litros de pisco es esta, porque la otra es relacionada a las unidades de materia prima. ¿Ya? Entonces nosotros podemos poner directamente eso, de que el X y JK tiene que ser menor igual. Tiene que ser menor igual a esto. ¿Ya? Tiene que ser menor igual a eso. Y ahora tenemos que poner la sumatoria. Tenemos que pensar en la sumatoria. Bueno, ya sabemos que una de las cosas que se van a mantener fija, porque aquí faltan dos,
va a ser el K. Va a ser el K. Entonces, el K va a ser alguien para todo. K es de 1, aquí, hasta acá grande. ¿Por qué el K sabemos que no se mueve en una sumatoria? Porque el límite por planta no está diciendo la misma restricción, el límite por planta de pisco K. Entonces, como el límite de planta por tipo de pisco K, sabemos que por pisco no podemos hacer una sumatoria, o sea, no podríamos poner ahí la sumatoria. Entonces, ¿de qué manera podemos sumar todos los litros de pisco de una planta en específico y saber cuáles son todos los que están rondando de esa planta en específico de ese tipo de pisco? Entonces, la manera de poder explicitar eso es que nosotros al hablar fijo, aquí estas cosas que de la derecha tenemos que ver lo que nosotros ponemos fijo y la que ponemos como sumatoria es las cosas que nosotros tenemos que sumar, como dice la sumatoria, que tenemos que sumar, que son relacionadas a lo mismo que estamos buscando. Entonces, lo que sabemos que es fijo es la planta. La planta es lo que va fijo. ¿Ya? Porque yo voy a hablar primero de la planta 1, del tipo de pisco La Serena. Para hablar de la planta 1, el tipo pisco La Serena, yo tengo que contar todos los picos que están rondando. ¿Y dónde están todos los picos rondando? Los picos que están rondando están en las fondas, o los que yo voy a enviar a las fondas, porque si es que ya los tengo como variable en X, significa que esos picos ya los tengo previstos que se van a mover. Ya los tengo contabilizados, aquí todo lo que yo produzco se va a ir. Entonces, como todo lo que produzco se va a ir, yo sé que todos los picos que están rondando para poder sumar aquí van a estar en las fondas J. Así que lo que hago es J, desde J igual 1 hasta el J grande. Porque todos se van a estar moviendo ahí, se van a estar moviendo en J. Todos los que yo busco se van a estar moviendo en J. Entonces, ahora pasamos con el siguiente, el límite por planta. Eh, ya. Y el costo de producir un litro de pisco K en la planta I es de 6K pesos. Ya, esto es de la función objetivo, así que por ahora lo vamos a obviar. Existen R tipo de materias primas, esto era relacionado a las variables, para producir los diferentes piscos. Cada planta I tiene M, P y R unidades de materia prima R. Esto es una restricción directa a la materia prima. ¿Ya? ¿Y cuál es nuestra variable de la materia prima? El I. Entonces, sería una que diga cada planta tiene unidad. Sería el stock de materia prima. Stock materia prima por planta. ¿Ya? Esto sería relacionado entonces al stock de materia prima por planta. Entonces, nos dice que como máximo, podemos usar MPIR de unidades de materia prima R. Entonces, MPIR de materia prima R es lo máximo que podemos usar. Y nuestra variable, como es como máximo, sabemos que va a ser un menor o igual, entonces va a ser del Y K, R. ¿Ya? Espero que estemos de acuerdo con esto. Entonces, como es materia prima por planta, esto es más o menos lo mismo que dijimos en la pasada, ¿ya? ¿Por qué es más o menos parecido a la restricción pasada? Porque nos están diciendo que para el stock de materia prima, por ejemplo, materia prima de tipo 1, el stock de materia prima de tipo 1 que yo ocupé para producir, por ejemplo, de tipo K de La Serena, ¿ya? Igual en la materia prima 1 puede ser también para el Alto del Carmen, puede ser para cualquier cosa, ¿ya? Entonces, como que te puede servir para cualquiera de esos, porque aquí el stock de la materia prima 1.
¿Cachai? Y la materia prima 1, si bien yo en esta variable, yo estoy asignando para un tipo de pisco, yo tengo que encontrar todas las i que sean del materia 1, ¿sí? O sea, de que este cosito de i sea 1, ¿ya? Entonces, para sumar eso, y también me dicen que esto es también por planta. Entonces, por ejemplo, imaginemos que es la planta 3 de la materia prima 1. De la planta 3, materia prima 1, yo tengo que hacer una sumatoria, ¿ya? De los K. ¿Por qué tengo que hacer una sumatoria de los K? Porque es el K al final como que es la variable que me va a diferenciar, o sea, que no me va a diferenciar, pero es la variable que no, que no está contenida aquí, si se fijan, no está contenida tampoco acá. Es como que no es lo que me restringe directamente, ¿ya? Porque aquí me lo están restringiendo por planta. Si, por ejemplo, fuera un stock de materia prima en general, por ejemplo, la materia prima 1 en general, ahí el I también podría aquí como ayudarme, pero no, pues aquí me dicen que es por planta. Entonces, como es por planta, yo tengo que sumarlos todos los de un tipo de materia prima para una planta. ¿Cachai? Porque en una de esas la stock de la materia prima 1 es distinto en la planta 2 o en la planta 3. Entonces, como es por planta, tengo que decir eso. De R va a ser igual desde 1,000 hasta R. Y esto va a ser para todo I desde 1, y hasta el I grande. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos? Ya eliminamos esta. Y ahora tenemos la del alfa unidades de materia prima para producir un litro de pisco. Esto es prácticamente una conversión. Y aquí por uno de los principios, no sé si lo enseñaron, esto de que todo lo que yo produzco lo uso, es como casi que una ley aquí. En este ramo. Todo lo que yo produzco lo tengo que usar. No lo guardo o no, todo lo que produzco lo uso. Entonces, aquí vamos a poner que va a ser como relación, se llama nuestra variable, nuestra restricción se llama relación entre, entre distribución y producción. ¿Sí? Es una relación entre distribución y producción. Y que básicamente me dice que el X, que es la cantidad de litros que yo envío desde I a J del tipo de pisco K, como ya dijimos que tenía que ser igual, tiene que ser igual a lo que yo produzco en la planta I del tipo de pisco K con la materia prima R, ya por el alfa, que el alfa son la cantidad de estas cositas que yo necesito para un litro de pisco. Ya, que el alfa, unidades de materia prima para producir un litro de pisco tipo K. Y el alfa KR. Alfa KR. ¿Ya? Aquí igual dentro de todo tengo que especificar qué es lo que estoy sumando y qué es lo que estoy más o menos como para hacer una conversión. Entonces, aquí como estamos haciendo más o menos una conversión, tenemos que encontrar qué cosas tienen en común ambas para poder sacar la sumatoria. Tienen en común el I, tienen en común el K. Lo tienen ambos en común. Esto es como un hack, entre todo, porque igual, pero también tiene como una explicación lógica. El I y el K y el I y el K. Entonces, como falta aquí el J, este hack
sabemos que como falta el J, lo que va en la sumatoria va a ser el J. Y aquí, como falta el R, lo que vamos a tener que sumar va a ser el R. Es como un chanchullo, ¿ya? Pero así funciona. ¿Cuál es la explicación lógica de que yo ponga aquí el J y que yo ponga aquí el R? La explicación de que yo ponga aquí el J es que, por ejemplo, estamos hablando de la planta 1 del Pisco La Serena, y estamos hablando de la planta 1 del Pisco La Serena también. Yo todos los de la planta 1 del Pisco La Serena, todos esos piscos, como hablamos antes, van a estar distribuidos en las fondas, porque ya estaban contabilizados. Y todo lo que yo produzca del pisco, o sea, en la planta 1 del Pisco La Serena, va a estar todo en la materia prima R, que yo le asigno para producir eso. ¿Cachai? Esa es la explicación lógica. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí le ponemos, que va a ser como todas las materias primas que yo usé para producir el pisco, ese pisco K en la planta I. Entonces, y aquí ponemos el para todo y nunca se les puede olvidar poner el para todos, porque estamos hablando de sumatoria. Esto es álgebra, o sea, lo vieron en álgebra que tienen que especificar eso en las sumatorias. Para todo y desde 1 hasta i grande. Y este va a ser para todo K, para todo K desde 1, el K grande. ¿Ya? Listo. Y eliminamos la última. Pero, siempre nos falta una restricción que va más o menos con la naturaleza de las variables. Yo tengo que igual especificar si esto es entero, si esto es solamente lineal, cómo es la variable y en qué rango se mueve la variable. Esa es como prácticamente la no negatividad, pero la no negatividad solamente en metodografía el otro decía que no podían ser negativos, pero aquí es como más amplio, porque podía tomar, por ejemplo, en metodografía podía tomar igual valores que sean, no sé, que sean un medio, ¿cachai? Acá no, acá de repente especifican si es que es si es que es de un tipo o es de otro. Entonces lo vamos a poner que es más o menos relacionada a una restricción a la naturaleza de las variables. No se les puede olvidar esta restricción. Aquí sí que ya son más puntos. Naturaleza de las variables. La naturaleza de las variables, entonces dijimos que x de y de j de k tiene que ser mayor o igual a cero, porque no puedo negativo los litros de disco que yo muevo. No pueden ser negativos. Es irreal. Entonces, para todo y desde 1, está ahí grande, también va a ser para todo j desde 1, y hasta j grande. Y también va a ser esto para todo k que va desde 1, k grande. ¿Ya? Y el i, que va a ser de i acá a R, si no me equivoco, tiene que ser mayor o igual que cero. Lo mismo, no puedo ocupar unidades negativas de un tipo de materia prima. No puedo ocupar unidades de materia prima negativa. Entonces, por eso tiene que especificar esto. Y esto que estamos poniendo aquí es prácticamente los valores que puede tomar. Entonces, es como que si nosotros especificáramos que puede tomar valores enteros, o puede tomar todos los enteros, o puede tomar todos los naturales. Aquí nosotros estamos especificando que puede tomar solamente estos valores. ¿Sí? Y aquí va a ser lo mismo. Entonces, desde 1, hasta i, también va a ser para todo k, y va desde 1, hasta cuadrando, y va a ser para todo r, que va desde 1, espacio, r grande. ¿Sí?
Ya, terminamos con la naturaleza de la variable. Ahora, lo último que nos queda es la función objetivo. Función objetivo. Función objetivo. Entonces, como estábamos hablando, lo que nosotros buscamos es minimizar al menor costo posible. O sea, minimizar todo este asunto de la distribución y la producción, todo esto que salga al menor costo posible. Entonces, como ya deben saber, es minimizar. Ponemos min. Ya, vamos a minimizar. ¿Qué variables vamos a minimizar? Vamos a minimizar. Lo primero que tenemos que minimizar es esto. TIJK pesos que lleva un litro de pisco desde la planta I hasta la fonda J. Entonces, va a ser minimizar el T, T, I, J, K. ¿Ya? El TIJK, que es lo que me cuesta llevar un litro de pisco K desde la planta I hasta la fonda J. Por lo que yo mueva. Va a ser lo que me cuesta mover eso por lo que yo mueva, que lo que yo mueva era esto. ¿Verdad? Y miren, están en el mismo idioma. ¿Cachai? En IJK y en IJK. Están en el mismo idioma. Así que perfecto, raja. ¿Ya? ¿Y qué me están hablando? Me están hablando, vamos a borrarlo, de que el costo de producir un litro de pisco K en la planta es de CIK pesos. CIK pesos. Entonces, sabemos también que más CIK pesos es lo que me cuesta producir es lo que me cuesta producir aquí el pisco. ¿Ya? Esto del costo es algo particular, porque si bien nosotros sabemos que lo que tiene que ver con producción es la variable I, que tiene que ver con las unidades de materia prima que yo ocupe, nosotros hace poquito hicimos una igualdad en una de las restricciones, en la cual lo convertíamos. Entonces, con eso podemos simplificar esta función objetivo. ¿Cuál era nuestra igualdad? Esta igualdad, en la cual de que yo ocupe para producir por el alfa me va a dar los litros de esto. Era exactamente lo mismo. Entonces, como es exactamente lo mismo, y también se me genera un J, una sumatoria J, yo puedo decir que lo que me cuesta producir va a ser igual a lo que yo moví, porque al final lo que yo moví es lo mismo que yo produje. ¿Ya? Lo que yo moví es lo mismo que yo produje. Y aquí ya tenemos que empezar a poner la sumatoria. La sumatoria, sabemos que aquí son todas las sumatorias. Ninguna se salva. ¿Ya? Porque tengo que sumar todo, absolutamente todo. Tengo que sumar todas las cosas. Sumatoria aquí, sería de K igual 1 acá. ¿Ya? Y ahí nos quedaría. Bueno, y aquí si quieren pueden simplificar esto factorizando estas dos cosas y les queda más simple aún. Bueno, esa fue toda la llantía de hoy. Un poquito cortita, un poco más enredada porque la materia de modelamiento es muy lógica, es muy de leer. La explicación es muy extraña porque también es mucho de lo que está en tu cabeza de cómo ordenas tú las cosas. Pero de nuevo, como les digo, esta materia de modelamiento en particular también es muy mecanizarla, porque se van a dar cuenta que todas estas cosas que vimos aquí, de estas restricciones, todo esto, al final es como lo mismo de un ejercicio a otro, pero con distintos nombres o con una trabita especial, con algo particular, es exactamente lo mismo, ¿ya? Y eso. Espero que le haya gustado, espero que haya estado dentro de todo más o menos clara. Y avísenme, ojalá si es que pueden darme un feedback, lo pueden poner en los comentarios del mismo YouTube o mandarme un mensaje o cualquier cosa, más o menos como un feedback de qué les está pareciendo la ayudantía, de qué cosas podrían mejorar,
qué les tinca, en qué podría reforzar, o por ejemplo, si es que de repente me estoy trabando mucho en algunas cosas, como ser más fluido, no sé, ¿qué les parece? Ya una crítica de lo que les parezca. Para yo también poder saber qué mejorar, para que ustedes puedan aprender. Aquí lo importante es que ustedes puedan aprender y que puedan pasar el ramo lo mejor posible y ojalá que les vaya lo mejor que puedan. ¿Ya? Así que eso, tengan un buen día.